Esta semana, tal y como lo previmos en este programa, inició el cónclave de elección. También esta semana conocimos al sucesor de Pedro de nombre Francisco. Hoy en La Libertad de Creer, la información y también el análisis. Habemus Papam es del continente americano, es argentino, es sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, habla español, es un hombre sencillo, humilde y ha tomado el nombre del hombre que más se ha asemejado a Cristo en la tierra. Ha tomado el nombre de Francisco, Francisco de Asís. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle hoy, domingo 17 de marzo, memoria litúrgica de San Patricio, evangelizador de Irlanda y primer obispo de Irlanda, la Isla Esmeralda. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Ha terminado una semana intensa, una jornada de muchos acontecimientos, una jornada de oración, de rezos, de contemplación, pero también de expectación. Sea usted bienvenido al Pulso de la Fe. Hoy le entregaremos la información, también el análisis. Comencemos con los acontecimientos del pasado martes. Iniciaba en la Basílica de San Pedro la celebración eucarística de la Santa Misa pro eligendo Romano Pontífice y de esta manera formalmente iniciaba el cónclave de elección que eligió como sucesor de Pedro al Papa Francisco. Esta es la crónica. La mañana del martes 12 de marzo a las 10 horas en la Basílica de San Pedro del Vaticano tuvo lugar la solemne celebración de la Santa Misa pro eligendo Romano Pontífice, presidida por el cardenal decano Angelo Sodano y concelebrada por todos los cardenales, incluidos los no electores. En su homilía, el cardenal Sodano invitó a los participantes a dar gracias a Dios por la amorosa asistencia que siempre reserva a su Santa Iglesia. El cardenal Sodano dijo como parte de la homilía las siguientes palabras. Anche noi oggi, con tale atteggiamento interiore, vogliamo offrirci col Cristo al Padre che sta nei cieli per ringraziarlo per l'amorosa assistenza che sempre riserva alla sua Santa Chiesa e in particolare vogliamo ringraziarlo per il luminoso pontificato che ci ha concesso con le vita e le opere del venerato Pontefice Benedetto XVI, al quale in questo momento rinnoviamo tutta la nostra profonda gratitudine. Ed è nel solco di questo servizio d'amore verso la Chiesa e poi verso l'umanità intera che gli ultimi pontefici sono stati artefici di tante iniziative di benefiche verso i singoli, verso i popoli e verso la comunità internazionale, promuovendo la pace, la giustizia, l'ordine mondiale. Preghiamo perché il futuro Papa possa continuare questa incessante opera a livello mondiale. Miei fratelli, preghiamo quindi perché il Signore ci conceda un pontefice che svolga con cuore generoso tale nobile missione. Glielo chiediamo per intercessione di Maria Santissima, Regina degli Apostoli. Glielo chiediamo per l'intercessione di tutti i martiri e di tutti i santi che nel corso dei secoli hanno reso gloriosa questa storica Chiesa di Roma. E così sia. Al término de la celebración de la misa pro eligendo Romano Pontífice, los cardenales abandonaron la Basílica de San Pedro en el Vaticano para dirigirse hacia la Casa Santa Marta, donde están hospedados y donde continuarán a lo largo de todo el desarrollo del cónclave de elección. Allí los cardenales tuvieron el almuerzo, un momento de descanso, para después salir e ingresar a la Capilla Sixtina. Y ahora hemos visto que el Espíritu de Dios, en efecto, hizo caso a la plegaria de los cardenales y nos ha dado un grande Papa, justo, sabio, santo y bueno. Y también la Virgen María, pues, se pidió su intercesión para tener
a un buen romano pontífice y nuestra Madre del Cielo metió la mano, intercedió por nosotros y nos ha dado a un gran Papa. Continuamos con los acontecimientos. Ese mismo martes, los cardenales ingresaban a la Capilla Sixtina para tener el primer escrutinio, precisamente ese día martes. Esta es la crónica. El martes 12 de marzo, una fecha histórica del año 2013, los 115 cardenales electores ingresaron a la Capilla Paulina del Palacio Apostólico del Vaticano a las 16:15 horas. Tras una breve oración, cantando las letanías de los santos y precedidos por la Cruz Alta, se dirigieron en procesión solemne cruzando la Sala Regia hacia la Capilla Sixtina. Cada uno de los cardenales ocupó su sitio de madera de cerezo con su nombre, mientras entonaban el himno Veni Creator. Terminado el canto, el cardenal Giovanni Battista Re les invitó a pronunciar el juramento en latín. Ego Ioannes Battista Cardinalis Re, spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex santa de Evangelia de mano mea tango. Cada uno de los cardenales electores hizo el juramento, poniendo la mano sobre el Evangelio colocado en el atril al centro de la Capilla Sixtina. Toda vez que el último de los cardenales prestó juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas, Monseñor Guido Marini, pronunció la fórmula tradicional extra omnes para que aquellos que no participen en el cónclave abandonaran la capilla, cuyas puertas se cerraron en punto de las 17:35 horas. Dentro de la Sixtina, y todavía en presencia del maestro de celebraciones, el cardenal Prosper Grech pronunció una meditación a los cardenales sobre el grave deber que tienen ante sí de elegir al Papa, moviéndose con rectitud e intención, buscando solo cumplir la voluntad de Dios y mirando únicamente al bien de toda la Iglesia. Tras la exhortación, el cardenal Re, en su calidad de decano de los cardenales electores, propuso que se procediera a la primera elección del cónclave. 2 horas después, en punto de las 7 de la noche con 42 minutos, la chimenea más famosa del mundo, instalada sobre el techo de 2 aguas de la Sixtina, emitió una fumarola de color negro. Así concluía el primer día del segundo cónclave del siglo XXI. Era la primera fumarola, la primera votación, el primer escrutinio y, bueno, como se esperaba, humo negro, por supuesto. Al día siguiente conocimos al Papa, exactamente a la quinta votación. Primero hubo un humo negro hacia las 5 de la mañana, hora de México, y después, hacia las 12 del día, hora de México, salió el humo blanco. Vamos a la crónica de esos acontecimientos. Vamos a conocer los momentos desde el humo blanco hasta el famosísimo Habemus Papam y veamos cómo apareció en el balcón de la bendición el Papa Francisco, presentado por el cardenal protodiácono, el cardenal Jean-Louis Tauran. Se cumplió la fecha tan esperada, la fecha histórica, 13 de marzo del año 2013. A las 7 de la noche con 6 minutos de ese miércoles, la chimenea de la Capilla Sixtina exhaló el esperado humo blanco, anunciando que el nuevo sucesor de Pedro había sido elegido por los cardenales con más de 2/3 partes de los votos requeridos como mínimo.
Un poco más de una hora después, el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran apareció en la ventana del aula de las bendiciones de la Basílica de San Pedro, frente a la multitud aglomerada de peregrinos que esperaban desde temprano con ansia de conocer y abrazar al nuevo Papa. Con la célebre fórmula Habemus Papam, el cardenal Tauran anunció que el cardenal Jorge Mario Bergoglio era el nuevo Papa, obispo de Roma, y que había elegido para su pontificado el nombre de Francisco. Estas son las imágenes, estas son las palabras. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Buonanotte e buon riposo. Habemus Papam, el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Argentina, sacerdote jesuita, de lengua española, americano, latinoamericano, un hombre sencillo, humilde. Padre Mario Ángel Flores, qué gusto que estés aquí con nosotros, rector de la Universidad Pontificia de México, miembro de la Comisión Teológica Internacional, asesor del Santo Padre en materia teológica. Pues hicimos algunos programas previos juntos, tuvimos aquí el gusto de tener tus comentarios, tú mismo estuviste en esta mesa para narrar la presentación del Papa. Finalmente, ya con tranquilidad, ¿qué te parece el Papa? La verdad. Roberto, pues gracias por invitarme para compartir también esta alegría, ¿no?, de contar ya con el sucesor de Pedro y obispo de Roma. ¿Y qué me parece? Pues creo que es siempre impredecible la acción del Espíritu Santo. Sí. Para mí es, en primer lugar, el gran elector y no la opinión pública, no los cálculos humanos, ni siquiera ciertos grupos, digamos, de intereses afuera o dentro, ¿verdad? Sino al final se manifiesta una vez más el gran elector, el Espíritu Santo. ¿Qué necesitábamos en este momento? Yo creo, y lo hemos expresado en distintos momentos, un hombre de fe que nos sepa comunicar la fe. Todos sin duda, los cardenales son hombres de fe, pero no siempre hay esa capacidad delante de todos de decir aquí está mi fe y se las entrego. Me llamó muchísimo la atención cómo en su presentación, que son unos cuantos minutos, puso a orar al mundo 2 veces. Primero, lo primero que dice después de sus saludos, dice, miren, vamos a hacer una oración por el obispo emérito de Roma, para que Dios lo fortalezca, la Virgen lo acompañe. Y empezamos a hacer esa oración sencilla que conocemos de todos los tiempos, desde que somos niños, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Después de algunas cuantas palabras que son significativas pero muy sencillas, vuelve otra vez a poner en oración, pero ahora en una oración personal,
pasamos de esa oración que compartimos todos repitiendo algo a esa oración personal, en silencio. Imagínate, ese momento para mí fue muy impactante, esa multitud en la Plaza San Pedro, llena de emoción además por el momento, que de pronto todos en silencio, y él se inclina reverente delante de Dios y delante de la comunidad a la que pide su oración. Un signo importantísimo en nuestro tiempo. De la euforia a la contemplación. A la contemplación. A la interiorización, al silenciamiento. Y además su presencia con mucho aplomo y con mucha paz interior. No era una presencia para arrancar aplausos, sino una presencia para mostrarse con sencillez y para invitarnos a la oración y a la fe. Creo que eso es el signo más importante en su primera aparición ante todos. Un hombre de fe que nos invita a la fe. ¿Qué te dice, Padre Mario Ángel, que no venga de la curia romana, que no sea un burócrata del Vaticano, que sea un pastor que venga de un territorio episcopal? Bueno, él tiene conocimiento de lo que es la curia romana, ha trabajado en distintos organismos, pero desde fuera, y conoce por eso mismo todo el trabajo, digamos, necesario en la Santa Sede de esos grandes organismos, donde por cierto ahora colaboro en uno, desde fuera también, en la Comisión Teológica, ¿no?, Internacional, pero su trabajo fuerte es frente a la comunidad, y entonces es un hombre que sabe lo que es la comunidad cristiana en la parroquia, en la diócesis, en las calles, ¿verdad? Y es un hombre sensible a la tarea pastoral y a la necesidad de que la iglesia esté cerca de las personas, sus problemas, sus desafíos. ¿Y qué te dice su nombre para el ministerio petrino? Bueno, sin duda no podía ser un nombre más significativo, ¿no? Por una parte a mí me llamó la atención enterarme por la propia elección que nadie se ha llamado Francesco, en italiano, ¿verdad? Francesco. Ajá. El origen de este personaje tan apreciado en la historia por su cercanía como figura con Cristo. Recordemos que Francisco dijo: no necesito más reglas que el Evangelio. Pero Francisco fue frente al Papa, se acercó al Papa para decirle: santidad, necesito su aprobación. Con humildad, y el Papa, ante aquella humildad de Francisco, lo reconoció como era, un hombre espiritual y de fe que venía a transformar a la iglesia. Y ahí está el sentido. ¿Quién es Francisco? El Papa Francisco, un hombre con humildad que quiere transformar, reconstruir la iglesia, no con grandes discursos, sino con un testimonio y una coherencia de su cercanía con Cristo. ¿Te gustó que durante la misa, al día siguiente con los cardenales, no leyera la homilía, que la fuera entretejiendo, así como le haces tú todos los domingos? Bueno, sí, porque es lo que hace un párroco, un obispo, un pastor, ¿verdad? Naturalmente en algún momento tendrá que tomar su apunte, ¿verdad? Pero en esa celebración todavía tan familiar con sus hermanos cardenales, qué importante que salga de su propio corazón, de su propia reflexión, en esa inspiración del Espíritu, su reflexión en la Santa Misa. Padre Mario Ángel Flores, muchas gracias por tu presencia hoy, por tus comentarios. Mil gracias. Gracias, y finalmente solo decir, bueno, pues tenemos un Papa que nos va a invitar a todos a ser iglesia y a ser testimonio ante los demás. Así es. El Padre Mario Ángel Flores, miembro de la Comisión Teológica Internacional, rector de la Universidad Pontificia de México, un hombre con comentarios valiosos, profundos, analíticos. Ora pro nobis, Padre. Ora por nosotros. Padre. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí esta parte analítica. Voy a hacer una pausa, regreso. Con más información, le presentaré imágenes inéditas, los preparativos en la Capilla Sixtina. Le presentaré también los preparativos con los cardenales. Y regreso también con más mesa de análisis hacia la figura del Papa Francisco. Una pausa y volvemos.
Continuamos con más en el Pulso de la Fe, este programa de televisión que hacemos con el corazón puesto en Dios y también en usted. Un programa especializado en este tema que semana a semana, desde hace muchos años, ya más de 10, le hemos entregado a usted la información puntual sobre la actividad del Papa en la Santa Sede y ahora han sido tiempos en los que nuestra tarea se ha intensificado. Hagamos una memoria enseguida de los Habemus Papam, desde que existen las imágenes, desde que existe el cine y ya podemos ver al Papa moviéndose y la presentación. Vamos a recordar, iniciamos con Benedicto XVI, de pronto las imágenes serán en blanco y negro. Qué buenos momentos, una colección para usted. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Habemus Papam. Habemus Papam, eminentissimum Cardinalem Luciani. Habemus Papam. Desde Benedicto XVI para atrás en la historia hasta Benedicto XV, los diversos momentos del conocimiento de un nuevo romano pontífice. Vayamos a más imágenes inéditas. Le presento enseguida la historia de los cónclaves a lo largo de la historia. Desde la primera elección regulada por Nicolás II en 1059, con todas las modificaciones a estos acontecimientos hasta nuestros días. Disfrute esta nota que es una delicia. La chimenea de la Capilla Sixtina emite la fumata blanca. Es el signo tan esperado que precede el anuncio del nuevo obispo de Roma, del nuevo sucesor de Pedro. Es el último acto de una institución antigua, la elección del pontífice de la Iglesia Católica, que durante todo el primer milenio después de Cristo se confió a los obispos junto a los representantes del pueblo de Roma. Es Nicolás II, en 1059, quien promulga el primer documento dedicado explícitamente al procedimiento de elección del vicario de Cristo, confiándola únicamente a los cardenales.
El Papa Alejandro III, en 1179, añade otro elemento todavía hoy en vigor: la mayoría de 2/3 de los votantes como necesaria para una elección válida. Pero solo en 1274, con Gregorio X, es cuando el cónclave asume una identidad legislativa bien definida, gracias a la Constitución Apostólica Ubi Periculum. ¿Qué se quería obtener con el cónclave? Se quería garantizar primeramente la libertad de los electores y garantizar también un tiempo reducido para estas votaciones. Por eso hay una serie de reglas ideadas para conseguir todo esto. Obviamente se confirma el hecho de que solo los cardenales deben y pueden elegir el nuevo pontífice y se confirma la mayoría de los 2/3. A lo largo del tiempo, la legislación sobre el cónclave sufre numerosas actualizaciones, incluso durante el siglo XX, como sucedió como consecuencia de la elección del Papa Pío X en 1903, la última durante la que se concedió a un soberano católico el derecho de expresar un veto sobre un posible candidato al solio pontificio. El cónclave que conduce a la elección de Juan XXIII en 1958 es también fruto de una novedad legislativa introducida 13 años antes por Pío XII con la Constitución Vacantis Apostolicae Sedis. A los 2/3 de los votos previstos para una elección válida se añadió, por prudencia, dice la Constitución, un voto, así que era de 2/3 más 1. Esto significaba que ya no sería necesario ningún control de papeletas, porque aunque uno se hubiese votado a sí mismo, habría sido ese voto de más de los 2/3. En 1978, 111 cardenales en la octava votación eligen como nuevo sucesor de Pedro a Karol Wojtyła. Suya es la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada en 1996, que reguló después la elección de su sucesor, Benedicto XVI. Además de perfeccionar los documentos precedentes, la Constitución, todavía en vigor, define por primera vez en la historia el único lugar en que se deben desarrollar las votaciones, la Capilla Sixtina. Este lugar que inspira especialmente a la conversación y la relación con Dios, dice la Constitución. Efectivamente, se habían celebrado muchísimas veces en la Capilla Sixtina los cónclaves anteriores, no siempre, aunque en suma desde hace siglo y medio se celebran siempre aquí, y muchísimas veces en el Vaticano, pero nunca se había fijado el lugar. Por ejemplo, Pablo VI había dicho que para el cónclave habitualmente los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina, pero Juan Pablo II lo impone como lugar del cónclave. Un recuento de las modificaciones en la norma de la elección del romano pontífice, imágenes inéditas. Vamos otra vez a imágenes inéditas. Vamos a ver imágenes que usted nunca ha visto durante toda esta semana, pero gracias al privilegio de hacer este programa en colaboración con el Centro Televisivo Vaticano, le presentaré enseguida los preparativos en la Capilla Sixtina, la colocación del tablado de madera para nivelar el piso con respecto a los escalones del presbiterio y también la instalación de las estufas y los preparativos allí en la Sixtina. ¿Qué pasó antes de que entraran los cardenales? Conozca. El día de la apertura del cónclave, los 115 cardenales electores y los maestros de ceremonias se mueven en procesión para la entrada en la Sixtina desde la Capilla Paulina, dando una última y fugaz mirada a los grandes frescos de Miguel Ángel, de la conversión de San Pablo y de la crucifixión de San Pedro. Invocando la intercesión de los santos con las letanías, atraviesan la sala regia, que vimos en estos días de preparativos y en la procesión del cónclave de 2005 para llegar a la Capilla Sixtina. Aquí, elevando los ojos hacia el juicio universal, pasan junto a las 2 estufas de hierro que han dispuesto estos días los empleados de los servicios técnicos del Gobernadorato de la Ciudad del Vaticano. En la cilíndrica de 1938, utilizada ya en 6 cónclaves, se queman las papeletas al final de cada votación. En la segunda, incorporada en 2005, se ponen los cartuchos de humo negro o blanco para señalar por este camino el resultado de las votaciones. Los cardenales electores toman asiento en 12 mesas de madera cruda cubiertas por un paño beige y satín color burdeos. Beige es también la alfombra que cubre el pavimento de madera elevado 60 centímetros sobre el suelo de mármol de la Sixtina que se ha instalado estos días. Después, los purpurados juran uno a uno sobre el Evangelio y el maestro de las celebraciones litúrgicas pronuncia el extra omnes, cerrando el portón de la Capilla Sixtina.
Comienzan así los actos de la elección del nuevo pontífice, regulados por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por el Beato Juan Pablo II y actualizada con 2 motu proprio por Benedicto XVI. La Constitución define un sufragio de un solo nombre, secreto, para cuya perfección se requiere en todo momento la mayoría cualificada de 2/3 de los componentes del cuerpo electoral. Hipotéticamente, cualquier fiel cristiano sería potencialmente susceptible de elección. Cualquier fiel cristiano que pudiese ser ordenado obispo, porque la condición para ser papa es poder ser ordenado obispo. Vemos ahora las 3 urnas utilizadas ya en el cónclave de 2005, obra del escultor Cecco Buonanotte, que se ponen en el altar de la Sixtina para el voto del nuevo papa. Cada uno de los cardenales lleva la papeleta escrita manteniéndola elevada y la deposita en este plato para introducirla después en la urna. En caso de cardenales electores enfermos, 3 cardenales enfermeros lo llevan a sus estancias para recoger su papeleta en esta urna. Después de la lectura y el recuento por parte de los escrutadores, todas las papeletas se introducen en esta tercera urna. Para elegir al nuevo pontífice son necesarios por lo menos 77 votos. Si no se alcanza el número, los cardenales vuelven a sus estancias en la Casa Santa Marta sin poder ser visitados por nadie. Vemos lo que es un alojamiento y el apartamento preparado para recibir al nuevo papa tras la elección, hasta el arreglo del apartamento pontificio en el Palacio Apostólico. El cuerpo de los cardenales va reflexionando con las sucesivas votaciones. Hay 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Son muchas votaciones que permiten ver cómo van orientándose los votos. Después de 3 días sin resultados, las votaciones se suspenden con una oración de reflexión, terminada la cual se procede a una serie de 6 escrutinios seguidos. Y si también estos son infructuosos, después de otra pausa idéntica y otra serie posterior de 7 escrutinios, se procede automáticamente a la segunda vuelta. Esta es la novedad que introdujo Benedicto XVI. Con la modificación del Papa, la segunda vuelta entre los 2 candidatos que han obtenido más votos en la votación anterior es automática, después de 30 escrutinios sin resultado, y estos candidatos no pueden votar. Una vez que el nuevo pontífice haya elegido su escudo, los jardineros vaticanos lo reproducirán con flores en el cuadro de jardín del que acaba de quitarse el escudo de Benedicto XVI. Ya ve usted cuántas cosas, los preparativos y también todo lo que viene después. Algo que estamos ya esperando con ansias es la fotografía oficial del Papa Francisco. Ahora vamos a escuchar la opinión de un hombre que ha desarrollado un papel fundamental en todos estos días, que ha trabajado más allá del cansancio. Me refiero al gran jesuita también, el padre Federico Lombardi, quien ha atendido a todos los medios del mundo que llegaron allí a Roma. ¿Qué es lo que dice Federico Lombardi de este cónclave? Lo siguiente. Los cardenales decidieron mayoritariamente fijar la fecha del cónclave para el martes 12 de marzo. Por lo tanto, se sienten listos para dar el paso decisivo en la elección del nuevo Papa. Las reflexiones comunitarias en las congregaciones, las informaciones intercambiadas entre ellos, los diálogos para formarse una opinión propia y responsable sobre las personas más adecuadas para la gran tarea, han llegado a un primer estado de maduración. Desde el martes 12, el discernimiento se hace aún más comprometido, porque con los escrutinios se afronta en cierto sentido la medida del consenso que se puede alcanzar sobre algunas personas concretas, y así se irá adelante hasta la elección. Es impresionante si se piensa en la responsabilidad de por sí sobrehumana que está puesta sobre la espalda de un hombre. No se trata solo de gobernar bien una institución compleja, sino más bien de orientar el camino religioso, espiritual, moral de la comunidad de los creyentes más numerosa y que difunda en los diversos continentes y observada con atención, con expectativa positiva y a veces también con actitud negativa por tantísimos de nuestros contemporáneos en búsqueda del sentido de su existencia. El Evangelio debe ser anunciado a través de los tiempos para la salvación de todos, hasta los confines de la tierra. El conclave es, por lo tanto, un evento cuyo sentido puede ser verdaderamente comprendido y vivido serenamente solo en la perspectiva de la fe. Los 2 protagonistas de los conclaves precedentes nos dan un testimonio intenso e inolvidable. El Papa Wojtyła contemplaba el juicio de Miguel Ángel en su poema tríptico romano. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios. Transparencia de los eventos, transparencia de las conciencias. Tú que penetras todo, indica.
Él indicará. Y el siguiente Papa Ratzinger comentaba: la heredad de las llaves dejadas a Pedro, poner estas llaves en las manos justas, es esta la inmensa responsabilidad en aquellos días. Ahora, aquel que con su extraordinaria renuncia ha llevado a los cardenales a cruzar una vez más el umbral de la Capilla Sixtina para discernir ante la historia a qué manos confiar las llaves, está con todos nosotros, silenciosamente pero más profundamente y conscientemente que todos nosotros, en oración. Espíritu de Dios, tú que todo penetras, indica. Qué manera de escribir del padre Lombardi. Yo la verdad siempre lo he admirado, además de que le tengo un cariño especial y personal y mucha gratitud. Voy a hacer una pausa. Regreso, le advierto, con la biografía del cardenal Jorge Mario Bergoglio, la biografía del Papa Francisco. Regreso también para presentarle a usted quién es el cardenal Jean-Louis Tauran, quién es el hombre que presentó al Papa Francisco. Y regreso, además, para que en esta mesa, porque usted lo pidió, porque han estado con nosotros durante todos estos días previos, Luis Eduardo López Padilla y José Alberto Villasana, su impresión sobre esta elección y este Papa. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Saludo con mucho cariño al mejor público del mundo mundial, de la televisión mundial, que es usted. Ahora la señal de Proyecto 40 en todo el país, gracias a la señal digital. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, pero de Los Ángeles, Puebla, que es la más hermosa de las ciudades de Los Ángeles, Puebla. Saludo al público con afecto que nos ve a través del canal 6.2 de televisión digital. ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Un resumen de su vida, de su formación. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico químico para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto. En 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Realizó estudios humanísticos en Chile y en 1963, de regreso a Buenos Aires, cursó la licenciatura en Filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Fue profesor de Literatura y Psicología. De 1967 a 1970 estudió Teología en el Colegio San José. Recibió la ordenación sacerdotal en 1969. Fue maestro de novicios, profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Máximo. En 1973 fue elegido provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y párroco de la parroquia de San José en la diócesis de San Miguel. En 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral. En 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En 1997 fue nombrado obispo coadjutor y en 1998 arzobispo de Buenos Aires. Fue el ordinario para los fieles de rito oriental residentes en Argentina y el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. Juan Pablo II lo creó cardenal en el consistorio de 2001.
Ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y miembro de las congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada, del Pontificio Consejo de la Familia y de la Comisión Pontificia para América Latina. Jorge Mario Bergoglio fue elegido sucesor de Pedro al quinto escrutinio del cónclave el 13 de marzo de 2013 y eligió tomar el nombre de Francisco. Su pontificado inicia formalmente el 19 de marzo, memoria litúrgica de San José, patrono de la Iglesia. Nos sorprendió, la verdad, a todos, pienso que incluso a los argentinos, la elección del Papa Francisco. Sí, la verdad fue algo no calculado. Quienes estuvieron apostando, pues lo siento, perdieron, ¿no? Perdieron mucho. Ahora conozcamos a un hombre muy querido. ¿Quién lo presentó? Es el cardenal protodiácono, el cardenal Jean-Louis Tauran. ¿Quién es este hombre? Asómbrese enseguida, con su carrera y con su formación. El cardenal Jean-Louis Tauran es el cardenal protodiácono de la Iglesia Católica. Como tal, le correspondió presentar al Papa Francisco, electo sucesor de Pedro, el 13 de marzo. Nació el 3 de abril de 1943 en Burdeos, Francia, y recibió su formación en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en el Instituto Católico de Toulouse y en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma. Fue ordenado en 1969. En 1975 ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede. Hasta 1978 fue secretario de la Nunciatura en República Dominicana. Entre 1979 y 1983 fue secretario de la Nunciatura en el Líbano. En 1983 se incorporó como miembro del equipo del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia. Participó en misiones especiales en Haití, Beirut y Damasco. Fue elegido arzobispo titular de Telepte y nombrado secretario de la Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados en 1990. Fue creado cardenal en el consistorio de 2003. Fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Es miembro de la segunda sección de la Secretaría de Estado, de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe, para las Iglesias Orientales y para los Obispos, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, de la Comisión de la Ciudad del Vaticano y del Tribunal de la Asignatura Apostólica. Él es el hombre que pronunció el Habemus Papam. Platiquemos ahora en la mesa. Recibo con afecto a mis compañeros, mis amigos muy queridos. Luis Eduardo López Padilla, en orden alfabético, él es mariófano. José Alberto Villasana, es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, con especialidad en Cristología, periodista también. Mucho hablamos de esto que sucedería, por fin sucedió. Hay dos papas en Roma, uno emérito, uno tripulando la barca de Pedro. ¿Qué opinión les merece a ustedes el Papa Francisco? Pues como tú dices, fallaron todas las apuestas. Es decir, las casas de apuestas se hincharon de dinero porque nadie no figuraba ni siquiera en los que presentaban como posibles. Y esto, bueno, tiene una parte de razón porque se decía que el Papa que necesitaba la Iglesia en estos momentos tenía que ser un Papa joven. Y entonces incluso acuérdate que hicimos un cálculo de aquellos que tenían menos de 71 y se esperaba que el que fuera electo andaría por los 65 más o menos. De 71 para abajo yo me quedaba con 51. Quedaba 51. Sí. A pesar de que si uno ve su currículum, él fue el que quedó en segundo lugar en el cónclave de hace 8 años. Cuando eligieron a Ratzinger, él obtuvo 40 de los 77 votos. Quedó abajo de Ratzinger, entonces era lógico pensar que ahora le tocaba porque ya tenía ese consenso, esa simpatía entre los cardenales, pero fue descartado por su edad. Sí, no consideramos eso. Así y digo, ya era un papa pensado por el Colegio Cardenalicio. Claro, y también como dato interesante de lo que dice José Alberto, Roberto, buenas. Hola, bienvenido. Perdón por la intromisión. Es que él relatan el testigo cardenal que ya falleció sobre ese dato, que se levantó y dijo cuando tenía 40 votos, les ruego que por mí no voten.
y denle mis votos a Así es, Ratzinger. denme por descontado. Sí. Conmigo no cuenten. Entonces, es interesante cómo, no obstante haber expresado públicamente que no quería ser papa, y por la edad que tiene, 76, vuelva entonces el Espíritu Santo a elegirlo a él. Eso llama mucho la atención, y creo, como ya se ha comentado con el padre que estuvo contigo hace unos instantes, Padre Mario Ángel. el tomar el nombre de Francisco me parece que es una expresión clara de hacia dónde va a ir este pontificado, por lo que representa la figura de Francisco de Asís, que nunca había sido en la historia de la Iglesia utilizado para ser sucesor de Pedro. Pues fíjate que falta uno también, la gran injusticia. No ha habido un Papa José. Y es algo que yo no soporto. Sí. Y tampoco ha habido ningún Papa Luis. San José, lo que pasa es que él le pidió a su divino hijo diluirse en la historia. Pasar oculto y en el silencio. Y no ser más que la sombra del Padre. Así es. En un minutito cada uno. Sí, otra cosa interesante es de lo que habíamos hablado aquí antes de estas... cuando iniciaba el cónclave, ¿no? Todo este enfrentamiento entre grupos, que ese era el clima, ¿no? Entre un grupo y otro. Finalmente, la elección del cardenal Bergoglio viene a ser un tercero neutral, que rompe completamente ese esquema que había de confrontación. Es maravilloso cómo pues el Espíritu Santo, digamos, deshizo con esta persona justamente ese enfrentamiento que había tan fuerte, que pues nadie decía cómo saldrá la Iglesia de esta situación. Por lo que hemos visto y oído en estas escasas 48, 72 horas de haber sido electo papa, me parece que no va a ser un papado más, ni tampoco de transición. Algo importante me parece que se va a dar con este pontificado. Ha asumido una clara línea de austeridad del papa, y de una manera que ha ido rompiendo ciertos moldes, como hablar sin un texto preestablecido, pero que esto me parece que es la punta del iceberg de algo mucho más trascendente que veremos pronto en este pontificado. Nosotros tres nos vemos el próximo miércoles, 20 de marzo, en la conferencia sobre el nuevo Papa, Auditorio del CUM. Y el futuro de la Iglesia, sí, el Auditorio del CUM, que es Nicolás San Juan, esquina Concepción Beistigui, miércoles 20 de marzo a las 7 de la noche. Allí, pues, para quien quiera conocer mucho más de esto, claro, una conferencia allí tripartita de habrá un poco más 2 de horas. Tiempo, ¿no? Tendremos un poquito más de tiempo para comentar. Muchas gracias, José Alberto. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Roberto, por la invitación. Nos vemos el miércoles, 7 de la noche. A mí me queda claro una cosa también, entre otras. Se cumple esta voz no escrita que dice: quien al cónclave entra como papa, sale cardenal. Y también veo que hubo 2 cónclaves. El de los cardenales y el de los medios de comunicación. Otra vez, ¿no? Cada quien decía lo que iba a suceder allí, cada quien decía quién iba a salir electo. Y sobre esto habla el director del Centro Televisivo Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Vigano, y nos hace la comparación. Él dice: durante el Concilio Vaticano II también los medios hicieron su concilio y ahora los medios hicieron su cónclave. Así lo dice el director del Centro Televisivo Vaticano. Entre los últimos encuentros de Benedicto XVI, el que tuvo con los sacerdotes de su diócesis de Roma nos ayuda a comprender lo que está sucediendo hoy. Porque el Papa, recorriendo los años del Concilio Vaticano II, recordaba cómo, de hecho, se asistió a 2 concilios, el que maduraba sesión tras sesión entre los padres conciliares y aquel del que se discutía en los periódicos, en la radio y en la pantalla de la jovencísima televisión. Es lo que está sucediendo esta semana después del anuncio de renuncia al ministerio petrino de Benedicto XVI. Más allá de la columnata de la Plaza de San Pedro, en las terrazas adyacentes a la Basílica, en la sala de prensa vaticana, asistimos todos los días a la invasión de periodistas de la prensa escrita, de la radio y de la televisión. Un auténtico y verdadero ciclón mediático. Por lo demás, no habría podido ser de otra manera en días de renuncia de un papa y de expectación por el cónclave. Pero también hoy, como en la época del concilio, estamos asistiendo a 2 historias. La de los cardenales que día a día en la oración y la reflexión intentan comprender las cuestiones cruciales para el ser de la Iglesia hoy en el mundo, y la de los medios de comunicación que prefieren lo que está detrás de la noticia a la realidad, transformando el debate eclesial en luchas entre facciones y reuniones estratégicas para acuerdos. Esta narración de los medios de comunicación está muy lejos de la realidad, porque no se trata de acuerdos para la elección de una persona más que otra y tampoco de facciones de poder. La Iglesia es la del Señor Jesús,
Jesús, a la que cada papa, cierto con sus propias características personales, conduce por el tramo de camino en el que preside la caridad pastoral en el ejercicio del ministerio petrino. Este tiempo de reflexión y de espera es la ocasión para que el derecho de informar se una al derecho a ser bien informados y de las palabras y las imágenes sepamos hacer emerger lo específico de la experiencia de la Iglesia, cuya gramática es la del amor pascual. Bien dicho, por el director del Centro Televisivo Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Viganó, que se quede esta frase de él de colección. Para todos mis compañeros comunicadores y periodistas, repito lo que él dijo, que el derecho a informar vaya de la mano con el derecho a ser informados, a ser bien informados. Escrito, que quede para la historia. Quien informa tiene una responsabilidad muy fuerte. No se puede decir cosas que no son, no se puede editorializar, no se puede llamarle al camarlengo calamardo, no se le puede llamar al cónclave cónclavo. No se pueden hacer estas cosas, sobre todo cuando uno tiene el compromiso y la tarea de informar y mostrar las cosas tal y como son. Vamos ahora al segundo día del Papa Francisco. Él celebró la Eucaristía, también en la Capilla Sixtina, la Santa Misa con ocasión del fin del cónclave, pronunció la homilía, como ya decía aquí Luis Eduardo, sin un guión, no leyó nada. Esta es la crónica de la Santa Misa con ocasión del fin del cónclave. Durante el pasado jueves 14 de marzo, el Santo Padre Francisco presidió la celebración de la Santa Misa por la Iglesia con los cardenales que lo eligieron romano pontífice en la Capilla Sixtina. En su homilía, el Papa comentó las lecturas de la misa e invitó a caminar siempre ante la presencia del Señor. Concluyó diciendo: deseo a todos nosotros que el Espíritu Santo y la oración de la Virgen nuestra Madre nos conceda esta gracia, caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Enseguida le entregamos a usted un resumen de la homilía pronunciada por él. Camminare, edificare, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, dalle volte ci sono scosse, ci sono movimenti che non sono proprio i movimenti del cammino, sono movimenti che ci tirano indietro. E quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore. Siamo mondani, siamo vescovi, preti, tutti i cardinali, pape, tutte, ma non discepoli del Signore. Otra frase de colección, la del Papa Francisco. Si anunciamos a Cristo sin cruz, ya podemos ser sacerdotes, obispos, cardenales o papas que no estamos siendo discípulos de Cristo. Una frase de colección, Regresa a la Iglesia la pobreza evangélica, regresa la sencillez y la humildad. El Papa Francisco, que ha tomado el nombre de Francisco de Asís, comienza a darnos señales de esto, la necesidad de anunciar a Cristo a partir de la verdad, a partir de la sencillez, no a partir de otras fórmulas de poder y de riqueza. Que aquellos sacerdotes dinereros que exigen a los padres de familia importantes cuotas y donativos para que sus hijos pasen de año, por ejemplo, esas congregaciones ricas y elitistas que se han vanagloriado por su poder, por sus empresarios importantes donadores, cuidado que se pongan a temblar. El Papa es como el pobrecito de Asís que acudió al Palacio Apostólico Lateranense
caminó por el pasillo central descalzo, con los pies mugrosos, con sus compañeros frailes, con Fray León, ataviados prácticamente con costales y con un cordón en la cintura. El Papa se levantó, caminó hacia Francisco, se arrodilló, besó esos pies mugrosos y le dijo: Francisco, reconstruye la iglesia que se derrumba por la opulencia. Bienvenidos los tiempos del Papa Francisco. Recuperamos en la iglesia la pobreza evangélica, la sencillez del que nació en un pesebre y murió en una cruz. Habemus papam. Y qué papa, ¿eh? Por mi parte es todo por ahora. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le invito a que continúe en la programación de Proyecto 40. Hoy a las 11:15 de la noche quede bien informado con mi compañero Jorge Armando Rocha. Feliz semana. Próximo martes 19 de marzo, un gran día, San José, y el inicio formal del pontificado del Papa Francisco. Habemus papam. Gracias.